Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 726. Empezamos de verdad. 1. KHK. Ismogen desató su energía, bloqueando el repentino ataque que le habían disparado. Auge. El maná del cañón dragón chocó con la energía de Ismogen, creando una poderosa onda expansiva. Al mismo tiempo, su cuerpo fue empujado hacia atrás. Ismogen se dispuso a contraatacar de inmediato, pero no tuvo más remedio que detener la liberación de su energía, pensando que no debía destruir el arma. Sobresaltado momentáneamente por el repentino ataque, examinó con cautela el cañón del dragón. El cañón dragón permaneció quieto, sin mostrar signos de movimiento. ¿Qué es esto? ¿Estaba preprogramado? ¿O detectó al enemigo y atacó automáticamente? ¿Es siquiera una tecnología real? No sabía nada sobre la nueva arma del Sacro Imperio, así que solo podía imaginar varias posibilidades. De cualquier manera, no parecía basura. Solo parecía chatarra, pero el poder que acababa de demostrar era tremendo. Aunque se sentía un poco incómodo, no podía destruirlo imprudentemente. Tras presenciar su poder de primera mano, se sintió fuertemente obligado a llevárselo consigo de alguna manera. Ismogen miró al cañón dragón con expresión tensa. El cañón dragón fingió inocencia, como si nunca hubiera atacado. Sintiéndose un poco más a gusto, dio un paso adelante nuevamente para inspeccionarlo una vez más. Hacer clic. El carro que transportaba el cañón dragón de repente rodó ligeramente hacia atrás. ¡Oh! Ismógeno se acercó de nuevo, confundido. El carro retrocedió una vez más. Crujido, crujido, crujido. Cada vez que Ismogen intentaba acercarse, el carro se movía de izquierda a derecha, esquivándolo. ¿Qué es esto? Concentrando su mente, Ismogen examinó el flujo de energía. Corrientes de maná parecían fluir del arma y accionar el carro. Inconscientemente, gritó. ¡Alto! Golpe sordo. El arma, que había sido tan evasivamente molesta, se detuvo de repente. Ismogen abrió mucho los ojos, sorprendido. ¿Me entendió? ¿Tiene un espíritu dentro? Fascinado, Ismogen volvió a hablar. No ataques más. Te voy a examinar. Como si hubiera entendido sus palabras, el cañón dragón permaneció inmóvil. Impresionado, Ismogen se acercó un poco más. El cañón del dragón de repente arrojó bolas de fuego. ¡Bum! 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 KHK. Ismogen esquivó apresuradamente las bolas de fuego. Apenas podía creer lo que veía. ¿Reconoce a los enemigos? ¿Qué clase de increíble tecnología se había usado para que el arma se moviera sola? ¿Cómo podía estar tan seguro de que era un enemigo? Quizás realmente había un espíritu involucrado. Innumerables hipótesis se arremolinaban en su mente. Además, la cantidad de maná que descargaba era extraordinaria. Si lo golpeaban de frente, incluso un sumo sacerdote como él podría sufrir graves daños. Esto es peligroso. Un arma peligrosa. Ismogen, por primera vez en su vida, sintió miedo. ¿Un arma capaz de combatir a un trascendente? Era absurdo. Y, sin embargo, se decía que esta arma se producía en masa en el Sacro Imperio. Era prácticamente una creación artificial de los trascendentes. Hasta ahora, la Iglesia de la Salvación había sufrido repetidas derrotas a manos del ejército humano unido debido a seres como los dragones. Pero ahora, con armas como esta apareciendo, esta guerra seguramente terminaría en derrota. Debo tomarlo. Tuvo que tomarlo y averiguar qué tipo de tecnología se utilizó para fabricarlo. Solo entonces pudieron idear contramedidas y desarrollar un arma similar para la Iglesia de la Salvación. Si lograse apoderarse de él, sería una hazaña mayor que hundir el continente en el caos. ¡Bum! 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 El cañón dragón se movía, atacando implacablemente a Ismogen. A medida que la potencia de sus golpes aumentaba, un sudor frío le corría por la espalda. Este es al menos el poder de un mago del séptimo círculo. Increíble. Ismogen se puso nervioso. No tenía idea de cómo dominar a la criatura. ¡Clac! ¡Clac! Mientras tanto, el cañón dragón se movía con una agilidad deslumbrante.
El problema era que se movía con demasiada rapidez. Clang, clang. Con cada movimiento, el carro en el que estaba montado se rompía aún más. Una de las ruedas ya había salido volando hacía tiempo. No era solo el carro. Incluso partes del cañón dragón empezaban a desprenderse debido a sus violentos movimientos. Al ver esto, Ismogen se desesperó. ¿Será porque no tiene operador? ¿O simplemente el arma tiene poca durabilidad? Si se descomponía por completo, confiscarlo no tendría sentido. Tenía que permanecer intacto si quería entender la tecnología que utilizaba. Apretando los dientes, Ismogen avanzó hacia el cañón dragón. Pero cuanto más se acercaba, más violentamente se desintegraba el arma. ¡Boom! ¡Boom! Los ataques del cañón dragón se intensificaron aún más. El maná que brotaba del arma se dividió y voló hacia Ismogen. Finalmente, varias corrientes de maná lo golpearon. ¡Boom! 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 KHK. La sangre goteaba de la comisura de la boca de Ismogen mientras temblaba. ¿Qué clase de ataque es este? Aunque había recurrido a toda su fuerza para bloquearlo, el impacto lo estremeció por dentro. Lo más asombroso fue la libertad con la que el arma atacó, a pesar de ser solo una máquina. Se movía de forma impredecible, como si tuviera conciencia. No podía creerlo, incluso al verlo de frente. Ismogen y el cañón dragón se enfrascaron en una feroz persecución. En el proceso, la distancia entre ellos y los mercenarios se amplió. Clang, clunk, CRRRK. El carro que transportaba el cañón dragón estaba completamente destrozado. Y, sin embargo, el cañón dragón seguía moviéndose, como si se deslizara por el suelo. Su vientre se raspó contra el suelo, rompiéndose aún más. ¡Maldita sea! ¿Qué demonios es esta cosa? Ismogen continuó persiguiendo el cañón dragón. Su aspecto se había vuelto bastante desaliñado. Incapaz de atacar por temor a dañar el arma, recibió múltiples impactos. Su túnica estaba rasgada y su cuerpo estaba cubierto de heridas. Clunk, clang, crack. El cuerpo del cañón dragón también se estaba desmoronando gradualmente. No podía soportar las secuelas del maná que brotaba de su interior. Al ver cómo se desmoronaba el arma, Ismogen se desesperaba cada vez más. No tenía ni idea de cómo debía llevársela. La nueva arma del imperio era realmente aterradora. Tenía que robarla y descubrir la tecnología que la respaldaba a toda costa. Impulsado por esa determinación, Ismogen persiguió implacablemente el cañón dragón hasta que de repente notó algo extraño. Esas piezas que se cayeron, ¿no son simplemente láminas básicas de hierro y trozos de madera? Parecían toscamente clavados. No había círculos mágicos especiales ni componentes complicados. Justo cuando la confusión comenzaba a abrumarlo, el cañón dragón se detuvo. Ismogen lo alcanzó rápidamente. ¿Qué es esto? ¿Por qué se detuvo? ¿No me digas que está roto? ¿O se quedó sin maná? Como ni siquiera sabía cómo se movía en primer lugar, no tenía forma de saber por qué se había detenido. Si se hubiera roto, todos los problemas que había pasado habrían sido en vano. Solo podía esperar que se hubiera quedado sin energía. De todos modos, tendré que arrastrarlo de vuelta. Mataré a los restantes y saldré de aquí rápido. Fue un alivio que el arma se hubiera asentado. Ismogen liberó su energía para sujetarla y arrastrarla. Ismogen frunció el ceño, confundido. Aunque había tirado con fuerza, el arma resistió. ¿Qué es esto? ¿Se resistía realmente este objeto inerte al ser arrastrado? ¿Tenía voluntad propia? Perplejo, Ismogen convocó aún más energía. Solo entonces el arma empezó a moverse poco a poco. RRRRK. La distancia entre Ismogen y el cañón dragón se redujo. Observó el arma con ojos cada vez más sospechosos. Lo mirara como lo mirara, algo no encajaba. Para ser un arma, actuaba demasiado como un ser vivo. Entonces, una voz resonó desde el interior del cañón del dragón. ¿Contento ahora que me has atrapado? El arma habló. ¿Empezamos de verdad ahora? Oh. En ese momento los pensamientos de Ismogen se quedaron en blanco. Auge. El cañón del dragón explotó por completo y desde dentro, Ghislaine saltó. ¿Qué es esto? Los ojos de Ismogen se llenaron de asombro e incredulidad. Nunca imaginó, ni una sola vez, que pudiera haber una persona dentro. En un instante, Ghislaine acortó la distancia y blandió su bastón con gran fuerza.
Ismogen apenas logró levantar ambos brazos para bloquearlo. Auge. Uf. Tosiendo sangre, Ismogen salió despedido hacia atrás. El ataque fue tan repentino que no tuvo tiempo de reunir todas sus fuerzas. Ghislaine miró a Ismogen con una expresión intrigada. Mira eso. Eres un poco diferente, ¿eh? Era claramente diferente de los sumos sacerdotes de la Iglesia de Salvación contra los que Ghislaine había luchado en su era original. Eres un verdadero trascendente, ¿no? Su oponente no era un trascendente cualquiera. Los movimientos que mostró en ese instante dejaban claro que había recibido un entrenamiento de combate adecuado. Ismogen, que ya había asumido una posición de combate, se limpió la sangre de la comisura de la boca y preguntó. No entiendo. ¿Qué? ¿Qué estaba dentro de una de las nuevas armas del Sacro Imperio? ¿Cuál era tu propósito al esconderte en esa cosa? El poder que el cañón dragón había mostrado rivalizaba con el de un mago del séptimo círculo. Precisamente por eso nunca se le había pasado por la cabeza que alguien se escondiera en su interior. Un trascendente que había superado los límites humanos, y un mago además, arrogante y orgulloso hasta la médula. Y, sin embargo, semejante hombre se había encerrado en un arma durante días, fingiendo ser una máquina. Nadie en el continente lo creería jamás. ¿Por qué alguien en una posición tan elevada se rebajaría a tal locura? Incluso si hubiera una razón o un propósito detrás, el orgullo y la reputación jamás lo permitirían. No, simplemente no era posible. Esa es la naturaleza de un trascendente. Y, sin embargo, dentro del arma realmente había un trascendente. Como compañero trascendente, Ismogen lo encontró completamente incomprensible. Ghislaine se rió entre dientes y respondió. ¿Por qué me escondí? Para pillar a alguien lo suficientemente curioso como para venir a curiosear. Claro. No me digas. Sí. Tú. Llevo días acurrucado dentro de esa cosa solo para atraparte. Era tan incómodo que pensé que me moría. ¿De verdad? ¿Te quedaste dentro de esa cosa todo ese tiempo solo para atraparme? ¿Y para engañar a todos los demás también? Así es. Es raro. Tú, no tienes orgullo como trascendente, ¿verdad? No me molesto con un orgullo inútil como ese. Ismogen se quedó en silencio y miró fríamente a Ghislaine. La extraña personalidad de este hombre no importaba. El verdadero problema estaba en otra parte. Nunca dejó rastro alguno. Todos sus planes anteriores habían tenido éxito. ¿No había logrado siquiera empeorar la relación entre el conde Bounde y el conde Schwartz? No podía comprender la idea de que alguien le había tendido una trampa desde el principio. ¿Tendiste esta trampa sabiendo quién soy? No parece que solo fuera para atrapar a alguien que estuviera causando problemas. Si no hubiera estado interesado en el arma o no hubiera tenido intención de robarla, nunca habría caído en esta trampa. Para caer en esta trampa, debía tener una razón para obtener el arma. Tenía curiosidad por saber si el otro hombre realmente lo sabía. Ghislaine respondió casualmente. Un sumo sacerdote de la Iglesia de la Salvación. ¿Qué? Es difícil de creer. ¿Cómo lo supiste? Ya he luchado contra gente como tú. Solo la Iglesia de la Salvación haría algo tan astuto como esto. Ismogen no podía creerlo. La Iglesia no estaba luchando abiertamente contra nadie en ese momento. Habían estado debilitando cuidadosamente los reinos sin exponerse. No hubo ni un solo informe de que alguien hubiera sido descubierto. Hay algo que no sé. Muchas cosas, en realidad. Me contarás cómo lo descubriste. Y también pagarás por el delito de burlarte de mí con una trampa tan burda. La energía negra surgió del cuerpo de Ismogen en corrientes. Estaba claramente furioso. Había hecho el ridículo sin darse cuenta de que había alguien dentro del arma. Ser engañado por semejante artimaña era humillante, indescriptible. Ahora que sabía que el arma era una farsa, no había necesidad de contener su fuerza. Planeaba abrumar a Ghislaine con puro poder y luego extraerle toda la información. Auge. Trozos de energía negra se dispararon hacia Ghislaine. En respuesta, Ghislaine blandió su bastón contra las oleadas que se aproximaban. Ta-ta-ta-ta-ta-tang. Cada rayo de energía negra explotaba al impactar el bastón de Ghislaine. Pero el ataque de Ismogen no terminó ahí. Los fragmentos de las explosiones se movían como si estuvieran vivos, apuntando a los puntos ciegos de Ghislaine. Nada mal. Ghislaine estaba realmente impresionado. El estilo de combate de Ismogen era excelente. Era evidente que había pasado por largos años de entrenamiento.
Parecía que la Iglesia de Salvación de esta era estaba haciendo un buen trabajo transmitiendo su experiencia de batalla a sus sucesores. Tanto la humanidad como el abismo demoníaco se habían fortalecido a través del conflicto constante. Clang, 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 clang. Ghislain desvió la energía que se acercaba con una mano, haciendo girar su bastón. Con la otra, dibujó un círculo mágico en el aire. ¡Fu! Decenas de bolas de fuego brotaron del círculo mágico, chocando con la energía negra y explotando. Mientras Ghislain eliminaba toda la energía negra y avanzaba, Ismogen vaciló y retrocedió. Este bastardo. ¿Qué clase de habilidad es esta? Este no era un mago común y corriente. De hecho, parecía incluso más hábil con su cuerpo que con la magia. Como sumo sacerdote de la Iglesia de la Salvación, Ismogen había recibido años de entrenamiento antes de llegar al mundo. Aprendió a luchar tanto contra magos como contra caballeros. Heredó la sabiduría y la experiencia de sus predecesores. A menos que su oponente fuera un trascendente excepcionalmente fuerte, creía que no perdería en un duelo 1 contra 1. Pero su oponente bloqueaba sin esfuerzo todos sus ataques. GRRR. Nunca antes había visto a alguien tan poderoso tanto en artes marciales como en magia. No, ni siquiera había imaginado que alguien así pudiera existir. El bastón de Ghislain comenzó a arder con una llama azul. Se acercó a Ismogen a paso lento, riendo. No está mal, pero no basta. No tienes mucha experiencia en combate, ¿verdad? En lugar de retirarnos, ¿qué tal si nos enfrentamos de verdad? Bastardo arrogante. Furioso, Ismogen convocó toda su energía. Su cuerpo quedó repentinamente envuelto en humo negro, y la energía que envolvía sus brazos se extendió como espadas. ¡Auge! Golpeando el suelo con sus pies, Ismogen cargó hacia Ghislain, balanceando su brazo, ahora con forma de espada. Sonido metálico. Sus armas chocaron, provocando una onda expansiva que arrasó con las piedras y la tierra cercanas. El brazo de Ismogen se clavó en el bastón de Ghislain, pero la luz azul lo contuvo. Veo que has aprendido bastante. ¿Son todos los demás sumos sacerdotes como tú? Callarse la boca. Boom, boom, boom. Los ojos de Ismogen brillaron de furia. Su otra mano se abalanzó sobre el costado de Ghislain. Puede que tengas algo de entrenamiento en artes marciales, pero has cometido un error. Soy más fuerte en el combate cuerpo a cuerpo. Sí. Entonces me alejaré un poco. Como si hubiera esperado eso, Ghislain plantó un extremo de su bastón en el suelo y saltó en el aire, evitando el golpe. Luego, con un pequeño movimiento de su mano en el aire. ¡Auge! Un rayo cayó del cielo hacia Ismogen. ¡Urk! Golpeado por el rayo, Ismogen sintió una vez más esa sensación tan familiar de que había sido superado. Capítulo 727. Comenzamos en serio. 2. GHHK. El pensamiento no duró mucho. Ismogen se tambaleó, perdiendo el equilibrio bajo la sensación de dolor que le recorría todo el cuerpo. No fue suficiente para matarlo, pero fue un shock considerable. Casi se desmaya por un momento. Ghislain no desaprovechó la oportunidad. Inmediatamente blandió su bastón y golpeó con fuerza a Ismogen en el pecho. ¡Kbang! ¡Ku! Ismogen gritó al salir despedido hacia atrás. Apenas logró recuperar la postura, y tosió sangre. ¡Tos! Ismogen ni siquiera tuvo tiempo de recuperarse. Ghislain ya estaba sobre él otra vez, blandiendo su bastón. ¡Kbang! Esta vez, Ismogen no se quedó de brazos cruzados. Liberó rápidamente su energía para bloquear el ataque y lanzó un contraataque. ¡Cobarde! Luchas de la forma más exasperante. Estaba furioso. Ya se habían burlado de él varias veces. Una energía negra brotó del cuerpo de Ismogen una vez más. Presionó a Ghislain, blandiendo sus brazos afilados como cuchillas. Sus movimientos comenzaron a acelerarse. Con el sonido del aire desgarrándose, el choque se intensificó a una velocidad inimaginable para el ojo humano. ¡Kbang! 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 Cada vez que la espada negra chocaba con el bastón de color azul brillante, estallaban una luz intensa y ondas de choque. Ismogen no fanfarroneaba al afirmar su confianza en el combate cuerpo a cuerpo. Se mantenía firme contra Ghislain. ¡Oh! Realmente has entrenado mucho. Ghislain observó la habilidad de Ismogen con una continua sonrisa de interés. La técnica marcial de Ismogen era verdaderamente de primera clase. Combinaba la ferocidad y la libertad de una bestia salvaje con una estructura refinada.
Esta no fue una técnica desarrollada de la noche a la mañana. Claramente, fue algo construido y perfeccionado a lo largo del tiempo. Lo más probable es que haya sido desarrollado por la Iglesia de la Salvación basándose en su experiencia acumulada en la lucha contra la humanidad. Kbang, 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 kbang. Ismogen lanzó un ataque aún más frenético. Detestaba la mirada de calma y evaluación en el rostro de Ghislaine. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esa presunción. Quebrar. Dejando solo una sombra negra, Ismogen desapareció repentinamente y reapareció tras Ghislaine. Su espada descendió hacia la espalda de Ghislaine. Ghislaine giró su cuerpo para esquivarlo, pero su ropa se rasgó y apareció un corte superficial. Entonces ese es tu límite de velocidad, ¿eh? Sonriendo con sorna, Ismogen hizo retroceder a Ghislaine con aún más fuerza. A este ritmo, parecía que la victoria estaba al alcance. En respuesta, Ghislaine golpeó el suelo con su bastón. En un instante, una luz brillante se extendió por el suelo. HMPH. Trucos baratos como ese. Ismogen saltó alto en el aire para evitar la luz. Pero eso era exactamente lo que Ghislaine pretendía. Al chasquear los dedos, la luz que se había extendido por el suelo se dividió en docenas de rayos en un instante. Los rayos de luz se transformaron en flechas de luz y se dispararon hacia el Ismogen en el aire. Sin posibilidad de esquivarlo, Ismogen se cruzó de brazos y adoptó una postura defensiva. Bum. Las flechas de luz impactaron el cuerpo de Ismogen con rapidez y fuerza. Una densa humareda negra emanaba de él. GHHK. Bastardo. Ismogen apretó los dientes. El uso intermitente de magia por parte del enemigo interrumpía constantemente el ritmo del combate. Tenía que acercarse aún más para que Ghislaine no pudiera usar magia. Mientras Ismogen pensaba esto y se abalanzaba sobre Ghislaine una vez más. De repente, Ghislaine apareció ante él y blandió su bastón con gran fuerza. ¡Kbang! ¡Ku! Ismogen gritó mientras se estrellaba contra el suelo. No tuvo tiempo de recuperar la postura. Ghislaine lo había alcanzado a una velocidad increíble y blandía su bastón sin piedad. ¡Kbang! 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 GGHRRKK. La situación se había revertido. Ismogen ni siquiera podía defenderse adecuadamente y seguía recibiendo golpes. Con cada golpe de Ghislaine, un humo negro brotaba violentamente de diferentes partes del cuerpo de Ismogen. No entendía qué estaba sucediendo. ¿Qué? De repente se volvió más fuerte. Hacía un momento, estaban igualados. No, incluso llevaba una ligera ventaja. Tenía a Ghislaine contra las cuerdas. Pero ahora, estaba abrumado y sin posibilidad de responder. ¿Estaba ocultando su fuerza? No. El poder y la velocidad de Ghislaine seguían siendo prácticamente los mismos. Si Ismogen se concentraba, aún podría seguirle el ritmo. Pero la forma en que Ghislaine movía su bastón era extraña, no podía predecir dónde iría. Incluso al bloquearlo, la fuerza fluyó por su cuerpo y golpeó en otras direcciones. Incluso al esquivarlo, el bastón lo alcanzó y asestó golpes en lugares inesperados. Esto significaba que la técnica de su oponente superaba con creces la suya. De ninguna manera. La Iglesia de la Salvación había combatido a la humanidad y desarrollado sus técnicas robándolas y mejorándolas. Por eso Ismogen creía que los métodos de combate que había aprendido de la Iglesia eran superiores a cualquier otro. Sin embargo, fueron completamente ineficaces contra este oponente. Incluso mientras los golpes impactaban, Ismogen no podía creer que esto fuera real. Empujando hacia atrás al aturdido Ismogen, Ghislaine sonrió. Te doy crédito por haber logrado herir este cuerpo débil. Tu técnica fue impresionante. Es una pena que no pudieras usarla al máximo por falta de experiencia real en combate. Tú te atreves. Si hubieras tenido más experiencia, esta pelea habría sido más entretenida. Bueno, al final habría ganado. En cualquier caso, gracias por el buen espectáculo. Ghislaine había dejado que Ismogen desplegara todas sus técnicas a propósito. Era para estudiarlas y luego informar al grupo del héroe sobre cómo contrarrestar a la Iglesia de la Salvación. Tras analizar a su oponente, Ghislaine dejó de contenerse y comenzó a golpear a Ismogen sin piedad. ¡Kbang! 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 GGGHHH. Los ojos de Ismogen se llenaron de confusión mientras recibía un golpe tras otro. Cada golpe le quitaba una gran cantidad de energía. Aunque por ahora lograba soportarlo gracias a su abundante energía, si esto continuaba, terminaría golpeado hasta la muerte.
Pensar que él, un sumo sacerdote y un trascendente, podría morir a causa de una paliza. El pensamiento llenó su corazón de desesperación y rabia. ¿Significa esto que mi técnica no sirve para nada? ¿Son los trascendentes fuera de Tierra Santa realmente tan poderosos? Esta fue su primera pelea real contra un trascendente. En la iglesia, le habían dicho que, con su nivel de habilidad, debería ser capaz de derrotar a la mayoría de los trascendentes en combate cuerpo a cuerpo. Esas fueron las palabras de los ancianos, nunca las dudó. Pero el primer trascendente que conoció en el mundo exterior era abrumadoramente fuerte. Fue como estrellarse contra un muro colosal. Su poder y velocidad parecían prácticamente iguales, pero Ismogen no pudo asestar un golpe limpio. Mientras tanto, su oponente lo manejaba con una facilidad desconcertante. Por primera vez, Ismogen sintió realmente la brecha en sus habilidades. En verdad, la técnica y la destreza en combate de Ghislain eran anormalmente poderosas, pero como era la primera vez que Ismogen se enfrentaba a un trascendente, no tenía forma de saberlo. GHHK. Éramos solo ranas en un pozo. No quería admitirlo, pero no podía negarlo, la capacidad de combate de su oponente era superior. En ese caso, los ojos de Ismogen se pusieron rojos. Su identidad ya estaba comprometida. Además, mucha gente había visto su rostro. Si quería mantener su identidad oculta, tendría que matarlos a todos. Pero a este ritmo, sería él quien moriría. Tuvo que usar cada gramo de fuerza que tenía para crear de alguna manera una abertura. Su oponente seguramente estaría desprevenido ahora. Después de todo, hasta ahora había dominado por completo a Ismogen. Tenía que atacar en ese momento y matarlo de un solo golpe. Era hora de usar la carta del triunfo que había estado guardando. ¡Kbang! 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 Incluso mientras lo abatían, Ismogen resistió. Esperaba una sola oportunidad. Kang, con una concentración tremenda, apenas logró bloquear el bastón de Ghislain. Al mismo tiempo, usó esa fuerza para saltar hacia atrás y gritó: «Te mostraré mi verdadero poder». ¡Kvaa! En un instante, la energía de Ismogen explotó, tiñendo la tierra de negro. Al levantar ambas manos, una energía negra brotó del suelo como espinas. ¡Oh! Ghislain ascendió por los aires usando magia. Pero la energía negra se extendía sin cesar, persiguiéndolo. Y ese no fue el final. Una oscuridad más profunda que la noche comenzó a extenderse por el cielo. Era un fenómeno nacido de la concentración del poder de Ismogen. ¡Kvaa! Pronto, la energía negra comenzó a brotar del cielo como lluvia. Ghislain miró hacia arriba. Eso es. Fue la técnica definitiva utilizada por los sumos sacerdotes de la Iglesia de la Salvación, incluso en su época. Pero lo que estaba presenciando ahora no se parecía en nada a la técnica utilizada por esos trascendentes a medio hacer que había visto en aquel entonces. ¡Vamos! La energía negra que caía del cielo y de la tierra parecía los colmillos de una bestia monstruosa que intentaba devorar el mundo entero. Este es bastante impresionante. Con la energía negra envolviéndolo todo a su alrededor, no había donde escapar. Incluso para un trascendente, esquivar cada gota de ese ataque era imposible. Ghislain reunió su maná e invocó un poderoso escudo alrededor de su cuerpo. ¡Kbang! Un rayo negro cayó como un meteorito y se estrelló contra Ghislain. Su cuerpo se estremeció y fue empujado hacia atrás. Y el bombardeo no se detuvo. Esos ataques desde el cielo y la tierra continuaron sin fin. ¡Kbang! ¡Kbang! ¡Quack, quack, 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 quack! Una masa abrumadora de energía bombardeó a Ghislain. La energía negra lo rodeó por completo, hasta el punto de que su figura desapareció. Ismogen observó y sonrió con deleite. «Kaku. Lo logré. No esperaba que fuera tan poderoso». Era la primera vez que usaba esta técnica con todas sus fuerzas. Se había quedado sin energía y sentía que su cuerpo se desmoronaba, pero el resultado valió la pena. Ese mago arrogante debió quedar hecho trizas con este ataque repentino. Incluso él, el hechicero, se sorprendió por su poder. Imagínense cómo se sintió el objetivo. Ja 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 ja. Este es el poder que me otorgó el Dios verdadero. Quack 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 quack. La energía negra que cubría los cielos y la tierra continuó su implacable ataque contra Ghislain. Abrumado por la fuerza destructiva, Ismogen observaba con una sonrisa satisfecha, burlándose de Ghislain. Ja ja. Por eso nunca debes bajar la guardia hasta que la pelea realmente termine. Secándose la sangre de los labios, Ismogen enderezó la espalda.
La energía negra que había inundado toda la zona se dispersaba y desaparecía lentamente. No quedará ni un cadáver. Aún así, esto es terrible. No me quedan fuerzas para lidiar con los que quedan. Los dos caballeros de primer nivel que había visto al principio eran el problema. Los cruzados finalmente colapsarían. Dado que su poder se había amplificado con respecto al original, existía un límite claro a lo que esos débiles bandidos podían generar. Y la duración de la amplificación tampoco fue larga. Podría extenderse un poco con energía suplementaria, pero ya no tenía fuerzas para eso. Aún así, si huía ahora, solo acabaría revelando su identidad. Tenía que asegurarse de que los restantes fueran eliminados de alguna manera. Entonces no hay opción. Antes de que los cruzados se queden sin fuerzas, tendré que agotar mi propia energía vital para ayudarlos. Hacerlo acortaría su esperanza de vida y le dejaría secuelas graves. Pero no había otra opción. Ismogen corrió hacia donde estaban los cruzados. Pero al mirar hacia donde había estado el mago, se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Qué? En el centro de la energía negra que se desvanecía se encontraba el mago. Rodeado por un escudo mágico, parecía completamente ileso. A su alrededor había numerosas sombras, con forma humana. Parecían protegerlo, formando un círculo. ¿Qué son esas cosas? Mientras Ismogen murmuraba, las figuras se dispersaron lentamente como humo. Desde una de las formas que se desvanecían, se pudo escuchar un murmullo. Lunático. ¿Tu primera invocación es algo así? Puh. Ghislain respiró hondo y enderezó la espalda. Ese último ataque había sido realmente peligroso. El cuerpo de Astión aún no era tan fuerte como el suyo original. Así que Ghislain invocó momentáneamente a los Caballeros de la Muerte para amortiguar el golpe. El líder de los Caballeros de la Muerte, Gasco, que había sido convocado de la nada solo para recibir una paliza, se quejó irritado mientras desaparecía. Mientras observaba a los Caballeros de la Muerte dispersarse, Ghislain se rió entre dientes. Ah, esta vez quemé un montón de maná. Los Caballeros de la Muerte creados por Ghislain eran de un calibre increíble. El maná de Astión aún no era suficiente para comandarlos a todos con éxito. Solo los había convocado brevemente para centrarse en la defensa, pero su maná estaba casi agotado. Pero su oponente estaba en la misma situación. Ghislain sonrió con suficiencia y giró su bastón. Parece que tú también estás sin fuerzas. Ya es hora de que te den una paliza, ¿no? Tú. El rostro de Ismogen palideció. Estaba en peores condiciones que Ghislain. Había volcado toda su fuerza en su ataque, y aún así, el enemigo no estaba muerto. Incluso parecía que aún le quedaban fuerzas para luchar. Ismogen se tambaleó hacia atrás. Ya no podía preocuparse por ocultar su identidad. Su única opción era huir. Se giró y salió corriendo, consumiendo su fuerza vital en un intento desesperado por escapar. En ese momento, Ghislain retiró el brazo y dijo: «Misil mágico». Angustia. El bastón que lanzó Ghislain voló directamente y golpeó a Ismogen en la espalda. ¡Ay! Ismogen tosió sangre y se desplomó hacia adelante. No le había atravesado el cuerpo, pero le había destrozado la columna. Hhh. Aún así, Ismogen luchó por levantarse. Mientras seguía quemando su fuerza vital, su cabello se volvió blanco. Ghislain se acercó y recogió su bastón. Él también respiraba con dificultad. Uf, este cuerpo aún no está listo. Estoy fuera de forma. Aunque el cuerpo de Astión se había vuelto lo suficientemente fuerte como para parecer un arma humana para los demás, todavía no satisfacía a Ghislain. Si tuviera su cuerpo real, habría atravesado los ataques de Ismogen. Nunca deberías bajar la guardia hasta que la pelea haya terminado. Aún así, hacía tiempo que no luchaba contra alguien tan fuerte. Eres mejor que los inquisidores de donde yo vengo. Jjjhh. ¿Quién eres tú? Preguntó Ismogen con desesperación. Lo mirara como lo mirara, el enemigo parecía saber demasiado sobre ellos. Ghislain levantó su bastón con una sonrisa cruel. Soy yo quien acabará con los de tu especie en el futuro. Y dicho esto, lanzó el bastón hacia la pierna de Ismogen. Grieta. Capítulo 728. Comenzaremos en serio. 3. K.A. Ismogen dejó escapar un grito de agonía al quebrarse la pierna. Ghislain no se detuvo ahí, continuó aplastando todas las extremidades de Ismogen. Para colmo, infundió su propio maná en el corazón de Ismogen.
Ese maná impediría ahora que Ismogen se curara hasta que se disipara por completo. Ismogen aún no podía morir. Había que mantenerlo con vida y llevarlo ante el Papa. Solo entonces el Papa se vería obligado a anunciar a todos los reinos que el abismo demoníaco había comenzado a agitarse. Uf, han sido unos días difíciles. Aún así, encontrarte así me resulta muy gratificante. GHHK, tú. Gracias a ti, ahora podemos revelar que el abismo demoníaco está activo. Tus días de sembrar el caos han terminado. Ah. Un gesto de absoluta desesperación se dibujó en el rostro de Ismogen. No era la derrota lo que más le dolía, sino la idea de que la tan anhelada misión de la Santa Iglesia se hubiera desmoronado por su culpa. Solo le quedaba una cosa por hacer, acabar con su propia vida para evitar que los planes de la Iglesia salieran a la luz pública. Aunque tenía las extremidades destrozadas y no podía moverse, aún le quedaba un método para suicidarse. Ismogen se mordió la lengua con fuerza. GHH. Pero su rostro pronto se relajó, presa de la desesperanza. Por alguna razón, no podía mover la mandíbula. Sentía como si toda su energía lo hubiera abandonado. Al ver eso, Ghislain dejó escapar una pequeña risita. Ni se te ocurra. Mi maná ha tomado el control de todos tus nervios. Ismogen no tuvo más remedio que rendirse. Su oponente poseía verdaderamente todo tipo de técnica imaginable. Ghislain comenzó a arrastrar a Ismogen hacia donde estaban reunidos sus camaradas, vigilando constantemente el estado del hombre y comprobando cuánto maná se estaba agotando. Si Ismogen se recuperaba aunque fuera mínimamente, podría escapar o suicidarse. Ghislain debía asegurarse de que su maná no se disipara. Fue un engorro, pero no había otra opción si quería entregar a Ismogen sano y salvo. Cuando Ghislain se acercó con Ismogen a cuestas, los mercenarios lo recibieron con entusiasmo. Sí. El subcomandante ha vuelto. Lo atrapó de verdad. ¿Ese tipo es en serio un sacerdote de la Iglesia de la Salvación? Para entonces, todos los cruzados habían sido derrotados y no eran más que cascarones marchitos. Los mercenarios no habían sufrido bajas. Eso se debía a que Julien y Cail habían tomado las líneas del frente para bloquear a los cruzados, mientras que Deneb había curado a los heridos desde la retaguardia. En realidad, ambos eran lo suficientemente fuertes como para derrotar a los cruzados por sí solos, aunque les llevara tiempo. Pero se centraron en la defensa para proteger a los mercenarios menos capaces. Fue similar a como Ghislain había atraído deliberadamente a Ismogen para minimizar los daños. En cualquier caso, ahora que Ismogen había sido capturado, la batalla había terminado por completo. Ghislain sonrió y habló. Deneb, tenemos que mostrarles a todos alguna prueba. Hagamos una pequeña prueba. Entiendo. Deneb colocó su mano sobre el cuerpo de Ismogen y liberó poder divino. Al sentir el poder divino, el cuerpo de Ismogen estalló en llamas. Esto se debía a que la energía de la Iglesia de la Salvación no podía resistir el poder divino. SSSSSS. K.A.R.K. Ismogen gritó de agonía, lo que provocó que Deneb retirara la mano. Era una prueba irrefutable, evidente para todos. Ghislain invocó a Dark y lo envió volando alto en el cielo. Difúndanlo, que sepan que lo traemos ahora. Entiendo. Dark pronto se dividió en dos y volaron en direcciones opuestas. Luego, Ghislain condujo a los mercenarios al punto de encuentro predeterminado. Poco después, dos ejércitos se le acercaron. Sorprendentemente, quienes habían estado enfrentados eran el conde Bounde y el conde Swords, y ahora cada uno lideraba sus respectivas fuerzas. Los ejércitos se detuvieron a una distancia respetuosa. Luego, con sus caballeros escoltadores, tanto el conde Bounde como el conde Swords avanzaron hacia Ghislain. La tensión se palpaba en el aire mientras ambos bandos se miraban fijamente, listos para atacar ante la menor provocación. El conde Bounde miró fijamente al conde Swords y habló primero. Por ahora lo dejaré pasar, ya que dices que has encontrado pruebas. De lo contrario, habrías muerto en esta guerra. El conde Swords dejó escapar un bufido burlón y respondió. ¡Qué chiste! ¿De verdad crees que podrías haber vencido a mi ejército si hubiéramos luchado como es debido? Te habría aniquilado. ¿Maldito? Entonces, ¿por qué no lo arreglamos ahora mismo? Claro. De todas formas, pensaba aplastarte en esta oportunidad. Cuando ambos estaban a punto de llegar a las manos, Ghislain intervino para detenerlos. Hemos atrapado al que movía los hilos desde las sombras. Pongamos fin a esto. Luchar ahora solo beneficiaría a otros.
Ante esas palabras, ambos hombres giraron bruscamente la cabeza en señal de asentimiento a regañadientes, como si no pudieran soportar mirarse el uno al otro. Ghislaine meneó la cabeza al verlo, como si alguno de ellos hubiera tenido la intención de seguir adelante con la pelea. Lo cierto era que, a pesar de su animosidad, ambos habían estado tratando de evitar la guerra. Iniciar un conflicto entre reinos habría sido una carga demasiado pesada de soportar. Ahora que Ghislaine les había dado una razón para no luchar, se envalentonaban aún más con más bravuconería. Bueno, al menos ambas partes cooperaron, así que el final fue más tranquilo. Cuando comenzó la guerra, Ghislaine envió secretamente a Dark tanto al conde Bohunde como al conde Schwartz, pidiéndoles que esperaran un poco más. Con espías probablemente infiltrados por todas partes, no le quedaba otra opción. El conde Schwartz, aunque receloso, aceptó puesto que, en primer lugar, no deseaba ir a la guerra. El conde Bohunde, en cambio, no tenía otra opción sin el apoyo de Ghislaine. Así pues, ambos bandos fingieron luchar para engañar a Imogen. Aparte de los dos señores, nadie conocía la operación. Por consiguiente, todos creían que el conde Schwartz simplemente se retiraba por temor al armamento enemigo. El conde Bohunde se aclaró la garganta y preguntó: «Ejem, ¿así que este hombre es realmente un sacerdote de la Iglesia de la Salvación?» «Sí. Déjame mostrarte las pruebas». Deneb. Bueno. Deneb dio un paso al frente y una vez más desató el poder divino sobre el cuerpo de Imogen. «Hola. SSSSSSS. GRRRGH». Deneb empleó un poder divino aún mayor que antes. Tenía que presentar pruebas irrefutables. Ya debilitado, Imogen se retorció de dolor aún mayor. La visión del cuerpo de Imogen ardiendo en respuesta al poder divino conmocionó a los dos señores. Solo aquellos asociados con el abismo demoníaco reaccionaron así ante el poder divino. Habían oído historias sobre el abismo demoníaco, pero verlo con sus propios ojos era algo completamente distinto. Vaya, es cierto. Un sumo sacerdote de la Iglesia de la Salvación intentó sembrar la discordia entre nosotros y provocar una pelea. Exacto. Ahora mismo, esos bastardos también están provocando conflictos en otros reinos. Hola. SSSSSS. K.A.R.K. Hola. SSSSSS. Uuk. Deneb, ya basta. Puedes parar ahora. Ghislaine, al ver a Deneb inusualmente exaltada, intervino para contenerla y continuó hablando. En cualquier caso, la Iglesia de la Salvación está causando inquietud también en otros reinos. Por eso planeamos llevarlo al Sacro Imperio. Me gustaría que ambos proporcionaran un testimonio escrito como testigos de lo sucedido. Muy bien. Lo entiendo. Cooperaré. Solo gracias a usted pudimos atrapar al verdadero culpable. Ante las palabras del conde Bohunde, el conde Schwartz asintió. Al fin y al cabo, Ghislaine había puesto fin a la guerra, al menos se merecía eso. Aún así, que el conde Bohunde provocara una pelea había dejado un sabor amargo. ¿Lo ves? Había alguien moviendo los hilos entre bastidores. Me debes una disculpa por sospechar de mí sin motivo alguno. ¿De qué estás hablando? Tú también sospechabas de mí. Y lo que es más importante, devuelve las vacas que robaste de nuestro territorio. Esas vacas llegaron a mi terreno por su cuenta. Yo no hice nada. ¿Por su cuenta? Eso es ridículo. ¿Me estás diciendo que las vacas de nuestro territorio rompieron la cerca en plena noche y se fueron caminando? Eso puede pasar, quizás los criasteis tan mal que se escaparon, y no sois vosotros los verdaderos ladrones aquí. Mis aldeanos montan guardia por la noche porque vuestros soldados no paran de robar gallinas y cerdos. No digas tonterías. Ahora que lo pienso, ha sido así desde niño. Tú también cazabas ciervos en nuestro territorio. Eso fue porque tu ciervo atrajo a mi perro de caza. Tenía unos ojos grandes y hermosos, ese ciervo. ¿Qué demonios estás diciendo? Eres un maldito loco. Los dos señores volvieron a discutir, y todos se quedaron allí mirando atónitos. Ni siquiera Ghislaine se molestaba ya en intentar detenerlos. A este paso, parecía inevitable que ambos provocaran algún incidente, independientemente de la Iglesia de la Salvación. Cuanto más discutían, más se acercaban, hasta que finalmente se agarraron por el cuello. Solo entonces intervinieron quienes los rodeaban y los separaron a la fuerza, poniendo fin a la pelea. Ghislaine comenzó a recoger a los mercenarios. Aunque los dos señores se ofrecieron a ofrecer un gran banquete, él los rechazó.
Los sumos sacerdotes de la Iglesia de la Salvación eran seres monstruosos capaces de recuperarse incluso después de que sus cuerpos hubieran sido destrozados. Tenían que llevarlo al Sacro Imperio lo antes posible para presentar las pruebas. Y así, el grupo de Ghislain partió inmediatamente hacia el Sacro Imperio. Asterisco. ¡Guau! Cuando el grupo llegó al corazón del Sacro Imperio, se encontraron inconscientemente boquiabiertos de asombro. Las murallas que rodeaban la ciudad eran tan sólidas y majestuosas que parecían haber sido construidas por las manos de un dios. En las impolutas paredes de mármol blanco estaban grabados los registros de innumerables guerras santas que abarcaban miles de años, y emblemas sagrados dorados brillaban intensamente bajo la luz del sol. Una vez que cruzaron las puertas, las calles se llenaron de una luz radiante. Las calles pavimentadas de mármol estaban inmaculadas, sin una mota de polvo a la vista, y los edificios circundantes estaban adornados con intrincadas tallas y símbolos sagrados. A lo largo del camino, clérigos vestidos de blanco impoluto ofrecían oraciones, y aunque los transeúntes se movían con prisa, el ambiente permanecía tranquilo y reverente. Aquello no era simplemente una ciudad, era un lugar imbuido de orden divino. Los mercenarios sintieron cómo se encogían bajo su peso. Osval, abrumado por el aire sagrado, comenzó a confesar instintivamente. Comía a escondidas la comida de mis camaradas todos los días. Fui yo quien tomó las botas de Cail y las vendió. También vendía a escondidas los guantes de Julien. Comía las hierbas de Deneb pensando que me harían bien. Fui yo quien escribió, Astión es un loco de remate, en la pared del pueblo. Oh, diosa, por favor, perdóname. Todos se volvieron para mirar a Osval. Con los ojos cerrados, continuó confesando sus pecados pasados, completamente ajeno a sus miradas. Nadie dijo una palabra. No había prisa por golpearlo, era más importante escuchar cuántos pecados tenía que confesar. El grupo se dirigió hacia el centro de la ciudad, mientras escuchaban la confesión aparentemente interminable de Osval. Cuanto más se adentraban en la ciudad, más grandiosa se volvía la arquitectura. En el corazón de la ciudad se alzaba el más grande y radiante de los santuarios, rodeado de agujas y arcos en perfecta armonía. Este era verdaderamente el lugar más cercano a lo divino en este mundo, el corazón del Sacro Imperio y la residencia del Papa, el Salón de lo Divino. Lo logramos. Increíble. Ghislain murmuró mientras contemplaba el grandioso santuario. El corazón del Sacro Imperio rebosaba de poder divino. Tanto es así que Ismogen, que había sido arrastrado consigo, ya se había desplomado, echando espuma por la boca y con los ojos en blanco. En un lugar impregnado de poder divino, para alguien como Ismogen, aquello no era otra cosa que una tierra maldita. Ghislain se volvió hacia un hombre de mediana edad que cabalgaba a su lado y le dio las gracias. Gracias a su apoyo, llegamos sin problemas. Les estoy muy agradecido. No hay de qué. Con una figura del abismo demoníaco capturada, ¿cómo iba a quedarme de brazos cruzados? Era mi deber. Por favor, adelante. Su santidad el Papa debe estar esperando. La razón por la que pudieron viajar al corazón del Sacro Imperio sin encontrar ningún obstáculo fue gracias a la presencia de Ismogen. Un noble del Sacro Imperio, al ver a Ismogen, contactó inmediatamente con el Papa e incluso movilizó una escolta militar para ayudar a llevarlos sanos y salvos al Salón de lo Divino. Sin embargo, ni siquiera un noble como él podía poner un pie en la sala sin el permiso del Papa. Lo mismo ocurría con los mercenarios, todos tenían que esperar afuera. Solo Ghislain, Julien, Deneb y Cail tenían permitido desarmarse y entrar en el Salón de lo Divino. Ghislain entregó a Ismogen a los caballeros del templo. Por fin, ya no tenía que vigilarlo. El interior del salón era mucho más grandioso de lo que habían imaginado. Interminables filas de columnas blancas se extendían a lo largo del espacio, y el techo se elevaba tan alto que parecía tocar el cielo. Las paredes estaban revestidas de vidrieras que parecían irradiar poder divino, y el suelo formaba un misterioso patrón circular con símbolos dorados grabados en mármol blanco. A medida que se adentraban en la sala, llegaban al sagrado santuario interior, tan venerado que incluso los sacerdotes rara vez se atrevían a poner un pie allí. ¡Guau! Nadie sabría decir quién exclamó primero. El espectáculo que tenían ante sí era verdaderamente impresionante en su esplendor. Las paredes estaban adornadas con murales y relieves que representaban seres celestiales, y el suelo era de cristal transparente, dando la ilusión de caminar sobre una fina capa de agua. Debajo, minúsculas partículas de luz fluían formando patrones místicos. Julien, Deneb y Cail estaban completamente abrumados. Como gente del campo, el santuario interior les parecía un mundo totalmente ajeno,
desconectado de la realidad. Ghislaine también miró a su alrededor con asombro. Joder, esto debe haber costado una fortuna. A pesar de toda su experiencia, Ghislaine jamás había visto nada tan magnífico. Era fácil creer que aquel era el lugar de residencia de un dios. Al final del gran salón, una enorme estructura conocida como el velo de la divinidad colgaba del techo. Se asemejaba a una luz sagrada que descendía de los cielos. Enormes anillos metálicos entrelazados flotaban en el aire, y desde su centro descendía una luz divina que formaba un velo radiante y brillante. Dentro de la luz, los símbolos sagrados cambiaban y fluían constantemente. Y más allá de ese velo, se podía ver la tenue silueta de alguien. Un sacerdote, que estaba a un lado, se adelantó y habló solemnemente. Ahora te encuentras ante su santidad el Papa. Procede de rodillas. Julien, Deneb y Cail instintivamente se arrodillaron. Pero Ghislaine los detuvo y habló con el sacerdote. No creo que arrodillarse sea realmente necesario, ¿verdad? No es como si fuera a otorgarnos títulos ni nada por el estilo. Quiero decir, si lo hiciera, estaría dispuesto a arrodillarme sobre una rodilla. Arrodillarse y caminar ante su santidad el Papa es ley en el Sacro Imperio Romano Germánico. Ni siquiera el rey de una nación está exento de ello. Mis rodillas no están en muy buen estado, ¿sabe? Me dieron una flecha en la rodilla cuando era niño. ¿Sabe lo doloroso que es caminar de rodillas? Canalla, ¿cómo se atreve un mercenario tan insignificante como tú? Basta ya. He traído de vuelta a un sumo sacerdote de la Iglesia de la Salvación, así que ahora el Sacro Imperio puede encargarse de esto. Estos bastardos han estado sembrando la discordia en todos los reinos, pero si el Papa habla, todos cesarán las hostilidades y comenzarán las investigaciones. Arrodíllense inmediatamente. ¿Mensaje recibido? Entonces, nos pondremos en marcha. Ghislaine hablaba con sinceridad. Su objetivo era informar al Sacro Imperio de la presencia de la Iglesia de la Salvación e infundir un sentido de urgencia. Ahora que había alcanzado ese objetivo, no había necesidad de quedarse más tiempo. Era hora de retomar su plan original, mejorar la reputación de su cuerpo de mercenarios y perfeccionar las habilidades de su grupo. Cuando Ghislaine se dio la vuelta para marcharse, el sacerdote tartamudeó. Entonces, ¿por qué insististe en venir hasta aquí tú mismo? Podrías haber entregado al sacerdote y transmitir el mensaje. ¿No dijiste que era tan importante que tenías que entregarlo en persona? Para hacer turismo. ¿Qué? ¿Cuándo más tendría la oportunidad de venir aquí? Es realmente muy agradable. Los otros tres asintieron en señal de aprobación. Sinceramente, aquel lugar era tan grandioso y magnífico que podrían presumir de él durante el resto de sus vidas. El sacerdote se quedó boquiabierto, completamente sin palabras. Que alguien entrara en ese lugar sagrado solo para mirar. Pero Ghislaine no había mentido. El hecho de que el abismo demoníaco se hubiera reactivado era, sin duda, un asunto de suma importancia. Ghislaine alzó la vista hacia el enorme velo que bloqueaba el paso y habló. Es una pena no haber podido ver la cara del Papa. No esperaba que estuviera oculta de esa manera. Una sombra más allá de la luz se movió levemente. Parecía como si estuviera sonriendo. Bueno, ahora sí que nos hemos marchado. Encárgate tú del resto. Ghislaine se dio la vuelta. El sacerdote gritó presa del pánico. Canalla, arrodíllate ahora mismo. Mira, ya dije que me voy. ¿Por qué sigues diciéndome que me arrodille? ¿Cómo se supone que voy a salir de allí arrodillado? Arrodíllate. ¿Acaso sabes quién soy? No, y no quiero. El sacerdote sentía que se estaba volviendo loco. Jamás en su vida se había topado con alguien tan descarado e indomable. Ningún sacerdote podía pasar por alto el desprecio que sentía por la autoridad del Sacro Imperio en su misma esencia. De repente, agarró el borde de la túnica de Ghislaine cuando éste intentaba marcharse. No vas a ninguna parte. Arrodíllate. Suéltame. He dicho que no. Los dos forcejearon en un tira y afloja. Ni siquiera los caballeros del templo que estaban cerca sabían qué hacer. Estaban acostumbrados a escenas de solemnidad y formalidad. Este tipo de caos era completamente nuevo para ellos. Mientras Ghislaine y el sacerdote forcejeaban, una voz resonó desde detrás del velo. Ya basta. Con esa sola palabra, el sacerdote soltó la túnica de Ghislaine y retrocedió. Se dio cuenta de que se había dejado llevar demasiado. Ghislaine volvió la cabeza hacia el velo. ¡Oh! La voz era verdaderamente misteriosa.
Sonaba como la de un hombre y una mujer a la vez. Además, era imposible adivinar la edad de quien hablaba. La estructura de luz no era meramente decorativa. Parecía ocultar la identidad del Papa. La voz del Papa no tardó en llegar. Oh, cuerpo mercenario que recorre el continente, habéis prestado un gran servicio al mundo. De no ser por vuestras acciones, la humanidad habría sufrido graves pérdidas en esta guerra. Dejar marchar sin consecuencias a alguien que ha hecho tanto por una mera falta de formalidad no sería aceptable. Tengo la intención de recompensarte como corresponde. Ghislaine soltó una risita suave y asintió. Me da la impresión de que nos llevaremos muy bien, Su Santidad. ¿Puedo pedirle algo? Si es razonable, te concederé lo que pidas. Y además, hay un asunto que deseo tratar contigo. ¿Qué es? El Papa guardó silencio un instante. Parecía que dudaban un poco. Tras una breve pausa, el Papa volvió a hablar con cautela. Este Papa desea confiarle una importante tarea. Ghislaine arqueó una ceja. No se lo esperaba. La figura más influyente del continente era el Papa. A su orden, innumerables órdenes de caballería de todo el país se alzaban al unísono. Y aún así, ¿semejante figura deseaba ahora encomendar una tarea a un simple cuerpo de mercenarios? Ghislaine se cruzó de brazos y sonrió, claramente intrigado. Capítulo 729. Algo está pasando. 1. Ni el propio Ghislaine esperaba que fuera el Papa quien hiciera la petición. Todos esperaban, curiosos por lo que se iba a decir. Justo entonces, el sacerdote que estaba junto a Ghislaine le agarró el brazo de nuevo y dijo: ¿A dónde crees que vas, cogiendo del brazo de forma tan grosera? Desenredad los brazos y arrodillaos, ahora. ¿Me estás tomando el pelo?, preguntó con expresión de exasperación. ¿En serio, quién eres tú? Con expresión solemne, el sacerdote respondió: soy Borisco, uno de los 6 cardenales que sirven al Santo Padre. Eso me tomó por sorpresa. ¿Borisco? ¿En serio? ¿Es Borrisco? Ah, así que tenía un nombre parecido. Bueno, a diferencia del codicioso y falso santo de Ritania llamado Borisco, este tipo sí que parecía genuinamente austero, al menos en apariencia. Sin embargo, su personalidad parecía bastante inflexible. Ghislaine chasqueó la lengua para sí mismo y soltó los brazos. Podría haberse mantenido firme, pero no había necesidad de llegar tan lejos. Borisco parecía dispuesto a armar otro revuelo sobre el tema de arrodillarse, pero la voz del Papa lo detuvo. Cardenal, por favor, dé un paso atrás con los caballeros. Tengo asuntos importantes que tratar con estas personas. Su Santidad. Eso es inaceptable. ¿Cómo puede compartir tales asuntos con mercenarios de poca monta cuya identidad ni siquiera conocemos? ¿Te preocupas por mí, el Papa? El tono del Papa tenía un matiz extrañamente frío, y el cardenal enmudeció de inmediato. Los caballeros que lo rodeaban también se pusieron visiblemente tensos. Lo que cruzó sus ojos en ese instante fue, inequívocamente, miedo. No se le escapó ese breve destello. Con solo mirarlo, no siento ningún poder en absoluto. Tal vez no podía percibir correctamente su poder divino, o tal vez se debía al velo que lo ocultaba. Sin embargo, a juzgar por las reacciones de quienes lo rodeaban, era evidente que el Papa ostentaba algún tipo de poder extraordinario. Finalmente, incluso el cardenal, los sacerdotes y los caballeros que custodiaban la sala hicieron una profunda reverencia y se retiraron. Una vez que el cardenal se hubo marchado, volvió a entrelazar discretamente los brazos y preguntó: ¿qué tipo de petición tienes para mí? El Papa permaneció en silencio un momento, luego habló lentamente. Permítanme hacerles una pregunta sencilla. ¿Conocen la causa de la guerra entre la humanidad y el abismo demoníaco? Bueno, a grandes rasgos. El dios demonio y sus secuaces intentaron cruzar a este mundo, pero las diosas los detuvieron. Como resultado, el dios demonio murió, pero su energía aún permanece, y ahora la humanidad sigue luchando contra sus seguidores, quienes intentan usar esa energía para conquistar el mundo y resucitarlo. Eso es todo, ¿verdad? A decir verdad, Ghislaine no sabía mucho. Todo lo que sabía se lo había contado Erenet. Pero recordaba que en aquella época se consideraba de dominio público, así que intentó salir del paso con un farol. Echó un vistazo al Papa. Más allá del velo, vio que la sombra del Papa asentía levemente. La premisa general no era errónea. No puedo enseñarles teología en detalle aquí,
así que la explicaré de forma sencilla. La voz del Papa, resplandeciente y misteriosa, continuó. Como es ampliamente conocido, los llamados miembros de la Iglesia de la Salvación utilizan la energía del dios demonio para luchar contra la humanidad. Pero a pesar de que la humanidad los repele y proclama la victoria en múltiples ocasiones, la guerra nunca termina, y hay una razón para ello. Esto se debe a que la energía del dios demonio aún permanece en el mundo. Esa energía continúa fortaleciendo a sus seguidores, por lo que esta lucha no termina. La humanidad ha intentado eliminar esa energía, pero al carecer de un método adecuado, ha fracasado una y otra vez. La humanidad se está cansando de esta batalla interminable. Usted también debe haberlo visto, viviendo en este mundo donde la gente se odia cada vez más y trata la vida con creciente desprecio. Ante esas palabras, asintió. Esta época, en particular, estaba marcada por la devaluación de la vida. Cada uno perseguía sus propios intereses, indiferente al sufrimiento ajeno. Los que tenían poder se burlaban y pisoteaban a los que estaban por debajo de ellos, mientras que los desposeídos clavaban los dientes en la garganta de aquellos que tenían incluso un poco más, tratando de arrebatárselo todo. No todos eran así, por supuesto, pero la mayoría sí. Incluso nuestro propio partido estuvo a punto de ser atacado por personas a las que habíamos ayudado. Solo gracias a nuestra fuerza pudimos superar semejante injusticia por la fuerza. Otros siguieron matando y muriendo, luchando por sobrevivir. El mundo ya se había vuelto loco. Y la principal razón debe ser por el abismo demoníaco. En efecto, el miedo a no saber cuándo uno va a morir ha transformado a las personas en lo que son ahora. Personas que persiguen únicamente ganancias inmediatas y placeres fugaces, sin mirar jamás al futuro. ¿La petición que nos habéis confiado tiene algo que ver con el abismo demoníaco? El Papa no respondió de inmediato a su pregunta. Tras un momento de silencio, comenzó a narrar una historia desconocida para la mayoría. Ahora hablaré de un mito que poca gente conoce. Al oír esas palabras, mis ojos brillaron. Aprender algo que desconocía siempre era un placer. Al ver mi expresión, el Papa esbozó una leve sonrisa desde detrás del velo. Cuanto más veía a Ghislaine, más le parecía un mercenario completamente desprovisto de tensión. Las diosas repelieron al dios demonio, pero al hacerlo, perdieron las formas físicas que les permitían intervenir directamente en este mundo. Y así, las diosas llegaron a existir solo como inmensas voluntades más allá de las dimensiones. Sin embargo, no es que hubieran perdido toda capacidad de ejercer influencia. Si ese hubiera sido el caso, entonces no existiría en este mundo ningún poder como el poder divino. Las diosas dejaron 4 gemas imbuidas de su poder. A través de ellas, podían vigilar indirectamente el mundo usándolas como conductos. La resplandeciente voz del Papa resonó una vez más en el gran salón. Las llamamos las piedras sagradas. ¿Piedras sagradas? Ghislaine ladeó la cabeza, confundido. Nunca había oído hablar de tal cosa, ni siquiera en su propia época. Ni un solo mito, escritura o tradición oral había mencionado jamás algo llamado piedra sagrada. Si realmente fuera algo tan importante, seguramente se sabría. Ni siquiera Parniel, la santa, había mencionado jamás semejante historia. Sin embargo, no parecía algo que la Iglesia estuviera ocultando. Parniel no era del tipo de persona que escondía lo que sabía, a diferencia de Erenet. De hecho, ¿acaso no había demostrado tener escaso conocimiento incluso de los mitos sobre los orígenes del abismo demoníaco de los que Erenet habló en una ocasión? Bueno, la santa de esta época es diferente de la santa de la nuestra. La santa, un ser capaz de comunicarse con la diosa. Incluso para una santa, la comunicación directa con una diosa no era fácil. Aún así, una santa era alguien favorecida por la diosa. La diosa otorgaría su poderosa energía divina y revelaría su existencia a la Iglesia a través de diversas revelaciones. Pero con el tiempo, llegó a comprender que la santa de esta época era un tanto diferente. El título se otorgaba a una sacerdotisa con un poder divino ligeramente superior o con una reputación notable. Lejos de comunicarse con la diosa, ni siquiera había prueba alguna de que hubieran sido elegidos por una. Ahora que lo pienso. En los mitos transmitidos desde mi época, a Deneb se la llamaba la primera santa. Sin embargo, el título de santa aún existía en esta época. Deneb no pudo haber sido la primera. ¿Podría ser que Deneb cambiara los estándares de lo que significaba ser una santa? En el sueño que tuvo antes de viajar al pasado, Deneb podía ejercer los poderes de las 4 diosas.
¿Acaso no fue ella probablemente la primera en canalizar con éxito con las diosas? Solo eso habría bastado para monopolizar el título de santa. Aunque aún se le escapaba cómo había llegado a poseer tal poder. ¿En qué pensamientos te pierdes? Salió de sus pensamientos y esbozó una sonrisa incómoda. No es nada. Simplemente me pareció fascinante. Por favor, continúa. Las 4 piedras sagradas fueron confiadas hace mucho tiempo, cada una a una raza diferente. Fueron custodiadas por humanos, elfos, enanos y, finalmente, dragones. Yo, el Papa, he meditado sobre esto durante mucho tiempo. ¿Cómo podríamos poner fin a esta guerra interminable? Finalmente, he llegado a una conclusión. Utilizar las piedras sagradas imbuidas con el poder de la diosa para erradicar por completo el abismo demoníaco. Había un fervor peculiar en la voz del Papa al decir esto, pero a nadie le pareció extraño. Después de todo, al igual que la santa, el Papa también era conocido como el representante de lo divino. Para una figura así, desear borrar el abismo demoníaco y difundir la voluntad de la diosa por todo el mundo era de lo más natural. Ghislaine, que había estado escuchando en silencio, preguntó, ¿acaso esta petición está relacionada con las piedras sagradas? Así es. Yo, como representante de la humanidad, poseo una de las piedras sagradas. Deseo encomendarle la tarea de recuperar las restantes de las demás razas. Ghislaine puso cara de desconcierto. El resto del grupo hizo lo mismo. ¿Les estaban encomendando algo tan importante? ¿No debería ser la persona más influyente del mundo, el propio Papa, quien se encargara directamente de ello? Su santidad. Hablar. ¿No sería más rápido que su santidad enviara emisarios para negociar y recuperarlos en lugar de nosotros? El Papa respondió con voz segura. Ya lo hice, pero me lo denegaron. Se cree que las piedras sagradas protegen la seguridad de sus respectivas razas. ¿Crees que las regalarían tan fácilmente? Ni siquiera yo entregaría las mías si me las pidieran. Tal vez fuera por el peso de su cargo, pero era extrañamente desvergonzado. Ghislaine soltó una risa seca y volvió a preguntar. ¿Y queréis que vayamos a buscarlas? Solo somos mercenarios. Rechazaron la petición de su santidad. ¿Por qué iban a dárnoslas a nosotros? Yo tampoco tengo muchas esperanzas. Pero, ¿acaso no sois ahora el cuerpo de mercenarios más famoso del continente? HMPH, bueno, eso es cierto. He oído que resolviste problemas difíciles en varios reinos sin titubear. Yo también deseo depositar una modesta esperanza en esa misma capacidad tuya. Así que no te importaría si fracasamos. Por supuesto que no. No soy de los que hacen exigencias irrazonables. En ese caso. Ghislaine cerró los ojos y asintió. No parecía fácil, pero si el fracaso era aceptable, entonces no había razón para negarse. Sin embargo, una cosa le intrigaba. ¿Has intentado decirles que planeas usar las piedras sagradas para eliminar el abismo demoníaco? Dudo que se nieguen. No vale la pena intentarlo. El Papa volvió a sonreír. ¿Crees que no se hicieron intentos similares durante todos esos años? Ya se intentó varias veces y fracasó. En cambio, solo provocó batallas, ya que todos intentaban apoderarse de todas las piedras para sí mismos. Batallas. Las piedras sagradas contienen el poder de la diosa. Por supuesto, habrá quienes, movidos por la codicia, intenten reclamar tal tesoro para sí mismos. Debido a esos repetidos incidentes, las demás razas han acordado no volver a intentar usar las piedras sagradas para destruir el abismo demoníaco. Y, sin embargo, su santidad desea intentarlo de nuevo. Es la única forma de eliminar el abismo demoníaco. Ghislaine ladeó la cabeza. Había una contradicción en las palabras del Papa. ¿No dijiste que había fallado siempre hasta ahora? ¿Eso significa que hay un nuevo método? El hecho de que haya fallado hasta ahora no significa que vaya a fallar esta vez. Yo, el Papa, confío en que puedo ejercer correctamente el poder de las piedras sagradas. Ghislaine simplemente guardó silencio. Si el hombre afirmaba que podía hacerlo y estaba dispuesto a intentarlo, poco había que decir. ¿Qué opinas? ¿Aceptarás la petición? Yo cubriré todos los gastos necesarios. Además, si tienes éxito, te concederé cualquier cosa que desees dentro del poder del Sacro Imperio. Parece una buena petición. La acepto. Ghislaine aceptó la petición del Papa sin dudarlo.
Exteriormente, actuaba como si le estuviera haciendo un favor, pero interiormente, prácticamente suplicaba que le permitieran asumir la tarea. Hay algo aquí. Deneb era claramente una santa capaz de usar los poderes de las 4 diosas. Su fuerza hablaba por sí sola. Sin embargo, hasta ahora no había logrado comprender cómo había adquirido tanto poder. No parecía posible obtener tal fuerza solo con buenas acciones. Pero ahora había obtenido una nueva información de una fuente inesperada. Piedras sagradas. Eso debe estar relacionado con el poder de Deneb. Cualquiera que conociera el futuro probablemente llegaría a una conclusión similar a la de Ghislaine. No podía dejarlo pasar. Incluso si resultaba no tener relación, tenía que examinar las piedras sagradas personalmente para llegar a esa conclusión. Ghislaine miró hacia el velo y preguntó: «Esto no será fácil. ¿Tenemos permitido utilizar cualquier medio necesario? Siempre y cuando consigas las piedras sagradas, puedes hacer lo que quieras. Incluso puedes invocar mi nombre». Eso significaba que incluso podía mancillar el honor del Papa. El Papa deseaba las sagradas piedras con tanta vehemencia. En ese momento, no había forma de obtener las piedras a menos que aniquilaran al bando contrario mediante la guerra. Por eso se aferraban a la más mínima posibilidad. Con el permiso del Papa, Ghislaine se irguió y declaró con audacia: «No hay de qué preocuparse. Los traeré de vuelta por cualquier medio necesario». Ante esas palabras, su partido lo miró con recelo. Porque su lema de cualquier medio siempre superaba la imaginación de cualquiera. Pero el Papa, aparentemente complacido por la confianza de Ghislaine, dejó escapar una leve risa. «¡Qué mercenario tan fascinante eres! Esperaré con impaciencia los resultados». «Gracias. Pero sé perfectamente lo difícil que será, así que te asignaré a alguien que pueda ayudarte en tu camino». ¿Que alguien nos ayude? Realmente no lo necesitamos. Si van a usar mi nombre, necesitarán un representante de confianza. Él es muy capaz, así que no debería ser una carga. Ghislaine hizo una mueca de disgusto. Lo llamaban ayudante, pero en realidad era más bien un vigilante. Si al final no resultaba ser una molestia y estorbaba, ya sería un alivio. Ghislaine estaba a punto de encontrar alguna excusa para rechazarlo. Pero en cuanto vio a la persona entrar en el gran salón por orden del Papa, no tuvo más remedio que cambiar de opinión. Bueno. El hombre era de porte apuesto y emanaba una aura reverente propia de un caballero del templo. Su porte era respetuoso y su aspecto impecable, capaz de granjearse la simpatía de cualquiera. El hombre hizo una leve reverencia a Ghislaine y se presentó. «Es un honor conocerle. Soy Lionel, la espada que ejecuta la voluntad de su santidad el Papa». Ghislaine sonrió con interés. Nunca antes había visto a aquel hombre, pero lo comprendió instintivamente. Lionel era el caballero que había visto en sus sueños, un camarada del héroe, que luchó contra uno de los apóstoles de la Iglesia de la Salvación. Un caballero que se presume es el rey fundador de Ritania. Capítulo 730. Hay algo aquí. 2. En el sueño, el rostro estaba oculto, pero aquella aura reverente y aquel físico eran inconfundibles. Por eso podía estar seguro. Dado que la situación había llegado a este punto, Ghislaine incluso quiso confirmar si realmente era el rey fundador. Tras presentarse brevemente, preguntó de inmediato qué era lo que más le intrigaba. «¿Por casualidad, eres de noble cuna?» «Eso es correcto. ¿Puedo saber de qué casa vienes?» «Soy un caballero consagrado a la diosa. El nombre de mi casa ha perdido su significado». Quiso decir que no tenía intención de usar el nombre de su familia para beneficio propio. Al igual que su apariencia, su personalidad era rígida y de principios. Ghislaine chasqueó la lengua y volvió a preguntar. «No, solo tenía curiosidad por saber si era una casa que conozco». «Casa Ladran». Esas palabras lo sorprendieron. Había pensado que podría ser así, y por supuesto, lo era. ¿Qué demonios? ¿De verdad es el rey fundador? Hasta que él orquestó una rebelión y se apoderó del reino, Ritania había estado gobernada por la familia real Ladran. Eso significa que cuando se estableció el reino de Ritania después de la guerra, mantuvo el apellido familiar tal como estaba. Muchos optan por fundar una nueva casa al establecer un reino, para convertirse ellos mismos en los fundadores de un nuevo linaje. Pero por alguna razón, Lionel parecía haber conservado el nombre de la casa a la que pertenecía. Bueno, supongo que no importa, ya que todavía se le conoce como el rey fundador y el progenitor de la línea real. Aún así, había partes desconcertantes.
Se decía que el rey fundador era, el, sirviente de la santa. Eso es precisamente lo que había dicho el antiguo rey de Ritania, Berem. Pero por mucho que lo mirara, Lionel no parecía alguien que fuera a servir a nadie. Incluso ahora, era un noble de alto rango y un caballero del templo. Esa debía de ser una versión distorsionada de alguna parte. Quizás las cosas cambiaron después. El mero hecho de conocer al futuro fundador King fue un gran éxito. Radiante de alegría, sonrió ampliamente y le tendió la mano. Llevémonos bien de ahora en adelante. Comprendido. Mientras se estrechaban las manos, el Papa habló con voz suave. Lionel es un caballero de un talento tan excepcional que incluso en el Sacro Imperio hay pocos como él. Sin duda será de gran ayuda en vuestro viaje, así que confiad el uno en el otro e iluminad vuestros caminos juntos. Comprendido. Parece que tenéis más o menos la misma edad. Espero que podáis forjar un vínculo y una amistad fuertes. Yo siento lo mismo. Haré todo lo posible por llevarme bien con él. Tras finalizar la conversación con el Papa, todo transcurrió sin contratiempos. Según lo acordado en la comisión, mi grupo recibió una generosa subvención. Los funcionarios del Sacro Imperio Romano Germánico también se encargaron de todos los preparativos del viaje, y exigió numerosos artefactos como compensación por la captura de Ismogen. No le importaba si contenían maná, los quería todos. El Papa entregó con gusto una considerable cantidad de tesoros. Tras asegurarse de obtener tanto el fondo de apoyo como los objetos póstumos, abandonó el gran templo de inmediato. Pero la dirección que tomó era muy distinta a la de su destino previsto. Lionel, recién incorporado, preguntó con cautela. ¿No nos vamos enseguida? Ah, tengo algo que hacer antes de irnos. Por cierto, siéntanse libres de hablar con naturalidad. Así es como nos manejamos por aquí. Además, parece que tenemos casi la misma edad. No, así me siento más cómodo. El Santo Padre nos dijo que cultiváramos lazos estrechos y amistades, ¿recuerdan? Me resultan incómodas las relaciones rígidas. Está bien. Fiel a su rectitud, cambió de opinión de inmediato al oír mencionar las órdenes del Papa. Parecía sorprendentemente fácil de tratar. Al ver a semejante Lionel, Ghislain sonrió ampliamente. Ahora tenía una forma de averiguar sobre el rey fundador de Ritania, que tanto le había intrigado. A diferencia del complacido Ghislain, Osval miró a Lionel con ojos recelosos. ¿Es el más joven ahora? Tiene que serlo, ¿no? El ambiente es muy intenso. Lionel emanaba un aura que no solo era reverente, sino casi divina. Aquello inquietaba a Osval. Para no perder su posición en la jerarquía, se acercó deliberadamente a Lionel con el ceño fruncido y le dijo: «Oye, ahora eres el más joven. Así funcionan las cosas con los mercenarios. Solo escucha a este hombre, Osval, y todo irá bien. ¿Entendido?». Lionel miró a Osval con una expresión fría completamente diferente a la que había mostrado a Ghislain. Al ver el rostro de Lionel, Osval se estremeció. El hombre solo lo miraba, pero sentía como si su mirada le atravesara todo el cuerpo. Tras un breve silencio, Lionel habló con voz inexpresiva. «No soy un mercenario. Así que no malgastes tu aliento en charlas inútiles conmigo». Sin dejarse intimidar, Osval tensó el estómago y respondió: «Ah, así que no eres mercenario. Bueno, deberías haberlo dicho antes. Pensaba que eras uno recién contratado. Si no, da igual. Ja ja ja». Con una expresión que sugería que ni siquiera había conseguido una fracción de lo que quería, Osval frunció el ceño mientras se acercaba a Cail y le susurraba: «Jefe, ese cabrón es un auténtico arrogante, ¿eh? Vamos a darle una lección, ¿sí? Osval el hombre estará contigo hasta el final, jefe». «¿Esta noche? ¿Trato hecho? Quédate donde estás». «Jefe, se está acobardando, por el novato». Sin decir una palabra, Cail alzó el puño y Osval salió disparado. Aunque no se puso del lado de Osval, a Cail tampoco le caía nada bien Lionel. Todo lo que hacía aquel hombre denotaba una extraña mezcla de confianza y arrogancia. Era como si todo su ser gritara: «Yo no soy como vosotros». TCH. Presumido. Y realmente era excepcional. Noble de nacimiento, prometedor caballero del Sacro Imperio Romano Germánico, y además, caballero del templo directamente subordinado al Papa. Era completamente distinto a Cail, que venía del campo. Incluso su rostro tenía los rasgos refinados de alguien de alta cuna. Para Cail, que lo veía como alguien con el porte mismo de un héroe,
Aquello resultaba absolutamente exasperante. Aún así, soy más fuerte que él. Probablemente. Había recibido un entrenamiento a manos de Ghislaine que rayaba en el abuso y poseía amplia experiencia en combate real. Verdaderamente había sido forjado como la mala hierba en la naturaleza. Así que, si se enfrentaba a alguien así, alguien criado con delicadeza en un invernadero, no había forma de que perdiera. Tenía que ganar. Tal vez Kyle había estado mirando fijamente la nuca de Lionel durante demasiado tiempo. Lionel, sintiendo la mirada penetrante, se giró. Sus miradas se cruzaron brevemente. Pero Lionel volvió a girar la cabeza con una expresión indiferente. Ese bastardo. Kyle rechinó los dientes ante la mirada que parecía menospreciarlo. Hay personas que te incomodan desde el primer encuentro. Para Kyle, Lionel era una de esas personas. Instintivamente intuyó que eran de distinta pasta. A diferencia de Kyle, Julien y Deneb trataban a Lionel con amabilidad. A ambos les preocupaba aún más que Lionel, recién llegado al grupo, pudiera sentirse fuera de lugar, así que no dejaban de charlar con él y de cuidarlo. Al fin y al cabo, los mercenarios bajo el mando de Ghislaine eran bastante rudos y sucios. Al verlos a los dos, Kyle se burló. Va, trátalo bien si quieres. Ese tipo nos desprecia. Solo es educado por órdenes del Santo Padre. Lionel no fue abiertamente grosero con los miembros. Pero era obvio que mantenía las distancias con ellos. Al menos mostró cierto respeto a Julien, ya que era el capitán. Ghislaine había negociado personalmente con el Papa, por lo que Lionel fue cortés con él por formalidad. Pero ni siquiera miraba a Deneb a los ojos. En cambio, Deneb no dejaba de mirar a Lionel con nerviosismo. Y con razón. Lionel era un caballero del templo al servicio directo del Papa. Para Deneb, una humilde aprendiz de sacerdotisa del campo, Lionel era alguien inalcanzable. De hecho, Lionel trató a Deneb como si no existiera. En serio, ni siquiera trata a un sacerdote de bajo rango como a una persona. No fue solo Lionel. Aunque Deneb había tenido una audiencia con el mismísimo Papa, nadie le prestó atención. Para ellos, Deneb era prácticamente invisible. No, era alguien demasiado vergonzosa como para siquiera reconocerla. Una simple aprendiz de sacerdotisa que se unía a un cuerpo de mercenarios y manchaba la reputación de la iglesia, así lo veían. Así que, simplemente la ignoraron como si no existiera. Los demás mercenarios también lo presintieron. Pero eran asuntos de la iglesia, así que nadie se atrevió a involucrarse. Al menos los sacerdotes del gran templo jamás volverían a cruzarse en su camino, así que podían ignorarlos. Pero ver a alguien con quien tenían que viajar, como Lionel, mostrando abiertamente tal desdén, hacía que Kyle hirviera de rabia. Maldito arrogante. Se cree la gran cosa, ¿eh? Un día de estos le voy a dar una buena lección. Kyle no dejaba de rechinar los labios mientras fulminaba con la mirada la nuca de Lionel. Su verdadero deseo era estamparle una buena paliza a ese cretino engreído contra el suelo. Debido al aura sutilmente dominante que emanaba Lionel, la atmósfera incómoda persistía. Los demás mercenarios también habían comenzado a sentirse incómodos a su alrededor. Pero a Ghislaine, aunque era plenamente consciente de ello, no le importó en absoluto. Le dejaré hacer lo que quiera. En ese momento, Lionel era prácticamente el informante del Santo Padre. Ghislaine quería entender cómo Lionel terminaría luchando junto al héroe y fundando Ritania. Por eso, por el momento, tenía la intención de simplemente observar. El lugar al que Ghislaine condujo al grupo era el gran templo de Seraana, ubicado en una de las zonas más remotas de la capital del imperio. ¡Guau! El grupo quedó boquiabierto ante la vista del gran templo de Seraana. Los muros de piedra negra se alzaban hacia el cielo, y la enorme sala gris, desprovista de una sola ventana, parecía advertir silenciosamente a los vivos que se mantuvieran alejados. Un silencio ominoso envolvía los alrededores del gran templo. Incluso la respiración parecía fundirse con el aire denso. El silencio, por sí solo, inspiraba reverencia en quienes lo contemplaban. Osval, temblando ligeramente, le susurró al mercenario que estaba a su lado. «Hombre, este templo parece una casa embrujada, ¿eh? ¿Tienes miedo?» Un hombre nunca se asusta. Pero los fantasmas, mis ataques no les hacen efecto. Eso es lo que da miedo. No puedo hacer nada al respecto. Bien. Los sumos sacerdotes de Seraana recibieron al grupo de Ghislaine con rostros inexpresivos. Bienvenido. ¿Mencionaste que te quedarías aquí un tiempo? Ghislaine respondió con una expresión piadosa. Sí.
Antes de emprender nuestro viaje, quisiera ofrecer una oración a la señora Seraana y dedicar un tiempo a arrepentirme de los pecados que he cometido. Aquí, precisamente aquí. El sacerdote mostró una expresión de ligera sorpresa. Seraana era una diosa que simbolizaba la muerte. Aunque era uno de los pilares de los 4 templos mayores, la iglesia que la veneraba era considerada de forma algo diferente a las que seguían a otras diosas. Debido a que servían a la muerte, la iglesia de Seraana era considerada a menudo un tabú. Muchos incluso evitaban poner un pie allí. Así pues, que dijera que deseaba rezar allí resultaba, naturalmente, desconcertante para el sacerdote. Ghislain sonrió dulcemente y dijo: «Hay otros sitios que también están bien, pero ¿acaso no hay mejor lugar que este para encontrar tranquilidad?» Eso es cierto. El sacerdote asintió. La iglesia de Seraana tenía el menor número de seguidores y, a diferencia de las otras sectas, sus sacerdotes no se centraban en la evangelización sino en la meditación silenciosa y la disciplina interior. Aparte de supervisar los funerales, apenas participaban en ninguna actividad externa. Dentro de aquel santuario siempre silencioso, solo buscaban comprender los principios del fin y no prestaban atención al caos de la vida. En efecto, no había mejor lugar para aquietar el corazón y vivir en silencio si uno podía adaptarse a la atmósfera inquietante y densa. Con expresión impasible, el sacerdote dijo: «Entendido. Le proporcionaremos un lugar para descansar. Usted dijo que necesitaba el mayor espacio posible, ¿correcto?» «Sí. Un lugar lo suficientemente grande como para albergar al menos a 100 personas sería ideal». Ghislain era el único que realizaba el ritual de arrepentimiento. Los demás simplemente lo esperaban mientras se alojaban en las dependencias del templo. Aún así, el sacerdote no insistió en averiguar por qué Ghislain había solicitado un espacio tan grande. Aquí, los sacerdotes consideraban virtudes el mantener la compostura y el desapego de la curiosidad mundana. Tampoco pusieron en duda la identidad de Ghislain. Al fin y al cabo, portaba un documento de identidad avalado personalmente por el Santo Padre, y sobre todo, iba acompañado nada menos que por el célebre caballero del templo, Lionel. Mientras seguían las indicaciones del sacerdote, el grupo se entretenía susurrando entre sí: «¿Por qué estamos aquí? ¿Quién sabe lo que piensa el subcomandante? Si le das vueltas, solo te dolerá la cabeza. Hagamos como si no supiéramos nada». ¿Y a qué viene esta oración de arrepentimiento? El subcomandante es el tipo de persona que no se arrepentiría de nada, ni siquiera si se fuera al infierno. La gente loca dice las cosas más locas, ¿sabes? Probablemente sea solo otra de sus locuras. Sí, sí. No le des tanta importancia a todo. Si empiezas a pensar demasiado, nosotros también nos volveremos locos. Al oír la charla de los mercenarios, Lionel pareció ligeramente desconcertado. ¿Qué? ¿Qué clase de persona es él para que hablen así de él? Ghislain era alguien a quien el Santo Padre había confiado una misión crucial. Parecía un poco arrogante, sin duda, pero lo que importaba era que cumpliera la misión correctamente, así que Lionel había decidido vigilarlo. Pero al oír hablar así de él a sus propios subordinados, algo no me cuadraba. Mientras Lionel permanecía allí, nervioso, los demás entraron en sus alojamientos asignados. Ninguno parecía preocupado lo más mínimo por lo que Ghislain estuviera tramando. Ghislain fue conducido a una sala de oración llamada la Cámara del Silencio. Era la habitación más apartada del templo, un espacio oscuro al que incluso los sacerdotes se mostraban reacios a entrar. En el vasto interior, flanqueado por imponentes pilares que parecían sombras, se extendían paredes y suelos grises sin una sola ventana a la vista. Era un espacio lúgubre y desolado, sin adornos, sin iconos, sin nada. Solo en aquella cámara, Ghislain sonrió y comenzó a extraer objetos del subespacio. Lo que sacó fueron cadáveres de caballeros que había coleccionado y objetos imbuidos de maná que le había dado el Santo Padre. La energía de este lugar es tan limpia y agradable. Seguro que podré hacer muchos amigos maravillosos. Aunque Seraana fuera una diosa que gobernaba sobre la muerte, su esencia seguía siendo divina. Era fundamentalmente diferente de la naturaleza rencorosa y maliciosa de la magia negra. Y sin embargo, Ghislain comenzó a producir caballeros de la muerte. Estaba creando seres impíos dentro de un templo sagrado dedicado a una diosa divina. Pasó un día. Como de costumbre, los sacerdotes de Seraana continuaron su entrenamiento silencioso en todo el templo, pero entonces comenzaron a inclinar la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento tan intranquilo de repente? ¿Tal vez dormí mal? Oh,
Tal vez simplemente me siento solo. Tantos años de meditación deben haber acumulado un resentimiento muy fuerte en mi interior. Es como si un demonio hubiera descendido sobre el mundo. Sin ser conscientes de lo que realmente estaba sucediendo, los sacerdotes simplemente se esforzaron por mantener su calma interior, como siempre. Pero eso solo duró un par de días. Con cada día que pasaba, la extraña sensación se intensificaba. Al tercer día, una energía palpable comenzó a recorrer sus cuerpos. Se sentía inquietantemente similar a su propio poder divino, pero a la vez fundamentalmente diferente. Sus sospechas se intensificaron. ¿Quién emana este tipo de energía al meditar? ¿Están pasando por algún mal momento? Esto se siente como magia negra, pero también como nuestra propia aura. Uf, esto es confuso. Vamos, no puede ser. ¿Quién estaría lo suficientemente loco como para practicar magia negra en un gran templo sagrado? Eso es simplemente absurdo. Probablemente se trate solo de un malentendido. Después de todo, nuestro poder divino es un tanto sombrío. Hicieron todo lo posible por disipar esos pensamientos y recuperar la calma según la doctrina. Pero cada vez les resultaba más difícil. Rohan. Ahora, incluso podían oír extraños gritos provenientes de algún lugar. El sonido parecía surgir de un profundo abismo. Al final, los sacerdotes interrumpieron su entrenamiento y se pusieron de pie. Tenían que encontrar el origen de aquel extraño fenómeno. Sus miradas se dirigieron a la cámara del silencio donde residía Ghislaine. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.